La clorofila son unos fotopigmentos que absorben fundamentalmente como les dije, el azul, violeta y el naranjo rojo. Entonces el verde y amarillo no lo absorben, lo reflejan, no lo absorben. Por eso es que uno ve las plantas que son de color verde, porque están reflejando esa longitud de onda que uno puede percibir como color verde. Y si una persona consume clorofila, como cuando nosotros comemos vegetales o lechuga o lo que ustedes quieran, estamos consumiendo elementos químicos, como por ejemplo el magnesio. Obviamente estamos digiriendo carbono, pero en el fondo estamos incorporando también oligoelementos, o sea, elementos que están en una proporción importante. Así que igual nos sirve para nuestro cuerpo, para la síntesis de ciertos tipos de proteínas o como cofactores enzimáticos, así que nos aporta elementos importantes para nosotros. Pero no los podemos utilizar, no les podemos dar un uso, un uso que no sea de utilizar esos elementos para nuestro uso, no lo podemos utilizar con otra función. Ahora, si usted me dice que conoce un tipo de pulgón, por ejemplo, o de babosa de mar que logra, hay algunos animales que logran procesar las algas que comen o las plantas y logran transportar esos fotopigmentos a su cuerpo y a la piel específicamente, porque no degradan los cloroplastos. Entonces estos animales como que establecen una relación como simbiótica con los plastidios que tienen estos organismos fotosintéticos. Entonces como que es como si se transformara en un animal que temporalmente puede hacer fotosíntesis también. Es súper simpático esta cuestión que estoy diciendo, pero eso ya es como ya súper bizarro, esa cuestión ya es como excepciones a la regla. Las plantas son verdes porque reflejan el espectro de la longitud de onda de luz visible que no absorbe, o que no trabaja, o que no utiliza. Así que cuando usted ve algo de color verde, es porque justamente esa longitud de onda no está usando la planta, o el fotopigmento no la está absorbiendo. Porque si la absorbe, quiere decir que usted no la debería ver, no debería detectar ese color. Si yo ando con una polera azul en la calle, significa que todas las longitudes de onda de la luz visible incidieron en él, se absorbieron, excepto la del color azul, que se refleja y yo la veo, ¿no es cierto? O otra persona me ve que ando con una polera azul. ¿Se entiende? Por el tipo de pigmento que tiene, ¿no es cierto?, esa polera. Si ando con una polera negra es porque está absorbiendo todas las distintas longitudes de onda. Por eso es que no veo color. Y si ando con una polera blanca es porque refleja todas las longitudes de onda. No sé si se entiende, chiquillos, chiquillas. Entonces, el verde no se utiliza. Por eso las vemos verdes, las plantas verdes o las algas verdes. Pero obviamente no es el único fotopigmento. De hecho, hay algas que tienen distintos colores. O sea, igual hay muchos otros pigmentos que no vale la pena mencionar aquí, pero hay otros pigmentos que también captan distintas longitudes de onda y reflejan, ¿no es cierto?, la longitud que no absorbe. Recuerden que los colores no existen, los colores es una ilusión. Los colores no existen, los colores simplemente es lo que nosotros percibimos en nuestros conos de nuestra retina. Nosotros tenemos tres fotopigmentos que son sensibles a la luz y en función de eso construimos los colores de los cuerpos de los objetos, pero el color no existe, son longitudes de onda nomás. Entonces, claro, no es el único fotopigmento la clorofila, ¿ya? Pero las clorofilas en sí, como dije recién, serían aquellas que logran absorber las longitudes del azul, violeta y del rojo, naranjo, excepto el verde, amarillo, ¿no es cierto? En cambio, otros fotopigmentos harán otra cosa o harán lo contrario, depende del tipo de alga o el tipo de planta. Pero la más común y corriente es, como les dije, las clorofilas que reflejan el verde, no lo absorben y absorben el azul, violeta y el naranjo rojo. Entonces, si yo tengo una planta verde en mi casa, yo podría suponer que esta planta, ¿no es cierto?, va a tener productividad fotosintética a las longitudes de onda entre 400 y 450 y entre 650 y 700, por decir algo, o a 650. Esos serían como los rangos del espectro de la luz visible en la cual habría fotosíntesis en mi planta. Pero si yo, por ejemplo, le pongo una luz monocromática que tire longitud de onda de 500 o 550, mi planta no va a hacer fotosíntesis porque no puede trabajar con esa longitud de onda, ¿entienden? Entonces, si ustedes se fijan aquí, podría haber una pregunta que alguna vez salió, que es el hecho de que si yo tengo una luz monocromática que tira
luz azul violeta, o entre 400 y 450, y una luz, o una luz roja, no sé, o una luz, me doy cuenta de que la planta va a funcionar mejor o va a tener mayor productividad fotosintética a longitudes de onda de 400 a 450, porque esta longitud de onda significa que la longitud de onda es más corta. Si la longitud de onda es más corta, la frecuencia es mayor, porque a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y si la frecuencia es mayor, quiere decir que tengo mayor cantidad de ciclos por segundo. Y si tengo mayor cantidad de ciclos por segundo, tengo mayor cantidad de cuantos o fotones por segundo, por lo tanto, es más la energía que viene por unidad de tiempo para la planta. Es mayor la cantidad de energía que viene por unidad de tiempo para la planta. Comparado, por ejemplo, con una longitud de onda roja, que tiene mayor longitud de onda y por lo tanto tiene menos frecuencia, y si tiene menos frecuencia tiene menos cantidad de ciclos por segundo, por lo tanto tengo menos cantidad de eventos por unidad de tiempo, por lo tanto llega menos energía por unidad de tiempo, y por ende tengo menos tasa fotosintética. ¿Se fijan? Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende la idea? ¿Se entendió la idea del por qué la luz azul, entre comillas, mejor que la luz roja? ¿O las longitudes de onda que se escriben a esos como valores? Me están escribiendo por interno. Lo que yo estoy diciendo en el fondo es que las longitudes de onda es la distancia entre, acuérdense el lambda, que esto es física, ¿sí? Entonces, si yo tengo una longitud de onda que es amplia, ¿no es cierto? O tengo mayor amplitud de onda, se supone que los hertz, o la cantidad de ciclos por segundo, la frecuencia es menor, porque tengo una longitud de onda más grande. En cambio, si yo tengo una longitud de onda muy corta, como sucede con la radiación gamma, yo tengo mucha frecuencia, tengo mucha cantidad de ondas por segundo. Por lo tanto, la cantidad de energía que porta esa energía es mucho mayor, porque por unidad de tiempo tengo mucho mayor aporte de cuantos o fotones de energía. Entonces, esto está medido en nanómetros. El nanómetro es una mil millonésima fracción de metro, es una distancia. Acuérdense que las ondas se miden en distancia, ¿sí? Es como el recorrido que hace. Entonces, la onda azul-violeta o violeta-azul tiene menor longitud de onda y por ende mayor frecuencia que la roja, que tiene mayor longitud de onda o lambda y por ende menor frecuencia o menor cantidad de ciclos por segundo. Entonces la energía por unidad de tiempo es mayor en la luz azul que en la luz roja. No sé si se entendió ahora. Ya, esto igual lo podemos ir discutiendo, obviamente, ¿ya? O sea, uno puede suponer que en los atardeceres, ¿no es cierto?, la fotosíntesis va a ser más defectuosa en las plantas. La fotosíntesis iría a ser mejor, ¿no es cierto?, como en horas intermedias. Al mediodía tampoco va a ser muy buena porque a esa hora hace mucho calor, sobre todo en verano. Pero supuestamente, si yo tengo una temperatura templada o estándar, cuando amanece o cuando atardece, no es muy buena la fotosíntesis, ¿se entiende? Es más bien en las horas intermedias del rango como del día, que no son los extremos. Y siempre y cuando no haya mucha temperatura, como les dije, porque si no, igual pifian el funcionamiento de la fotosíntesis. Entonces, respecto de las plantas, chiquillos, las plantas terrestres, estoy hablando fundamentalmente, nosotros tenemos que tienen cloroplastos o plastidos fotosintéticos, que son organelos de doble membrana, que al igual que las mitocondrias también, acuérdense que tienen doble membrana. La mitocondria era un organelo que yo pasé hace mucho tiempo atrás, que era responsable de la respiración celular aeróbica, y en él teníamos muchas enzimas que participaban en el proceso de respiración celular aeróbica, que era el proceso mediante el cual yo formo ATP a partir de moléculas orgánicas como la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos, en presencia de oxígeno. Un proceso que consume oxígeno o en presencia de oxígeno y produce ATP, que es energía química para poder hacer procesos en la célula. Y ese organelo tenía doble membrana, tenía ADN circular de tipo bacteriano, tenía sus propios ribosomas, era un organelo semiautónomo. De la misma forma, el cloroplasto o plastido fotosintético también tiene doble membrana, también tiene ADN circular propio, también tiene ribosomas propios, o sea que también tiene una semiautonomía. Por eso es que estos organelos se postulan que provinieron
o son originados por organismos que en alguna etapa de la evolución fueron organismos independientes. Las bacterias fotosintéticas o alguna bacteria fotosintética terminó incorporándose a una célula mayor y con el paso de la evolución se terminó transformando en cloroplasto o en plastidio. Pero en un pasado distante fue una bacteria de vida libre y se hizo una simbiosis. Entonces uno habla de la teoría de la endosimbiosis. La teoría de la endosimbiosis, que postula Lynn Margulis, la bióloga, la pueden buscar en internet, postula justamente que el origen de tanto mitocondrias como cloroplastos o plastidios sería de bacterias independientes, que en algún pasado distante se incorporaron a una arquea o alguna célula mayor. Entonces, si ustedes ven el cloroplasto se caracteriza porque se encuentra en las plantas, en las hojas, específicamente de las plantas o los árboles, y nos damos cuenta que en su interior yo tengo una cavidad rellena de líquido y enzimas que se llama estroma, y tiene también como unas membranas que se apilan, que se llama membrana tilacoidal en el interior, y esa membrana tilacoidal se apila en unas estructuras que se llaman grana. Y ahí, en la membrana tilacoidal, o sea, en la grana, es donde se concentran las clorofilas. O sea que las clorofilas, o las clorofilas se encuentran, el fotopigmento se encuentra en la membrana tilacoidal o en estas estructuras llamadas granas. Entonces, obviamente, la fotosíntesis tiene que ocurrir en esa membrana tilacoidal, obviamente, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis se divide en dos grandes etapas, la fase clara y la fase oscura. La fase clara o luminosa es la etapa dependiente de la luz, y la fase oscura sería la etapa que depende de la fase clara o luminosa, pero que no depende directamente de la luz, por así decirlo, así que sería independiente de la luz, ¿ya? Pero de todas formas, estas dos tienen que ocurrir durante el día, porque no es que la fase oscura funcione de noche, sino que depende de la clara, obviamente. Si hay luz y la clara funciona, claro que la oscura va a poder funcionar, pero si yo no tengo fase clara y no tengo luz, no puede haber fase oscura, ¿entienden? Entonces, la fase luminosa alimenta a la oscura. La fase luminosa es aquella en la cual, en la membrana tilacoidal, las clorofilas, ¿no es cierto?, reaccionan frente a la luz y mediante una serie de procesos permiten la generación de ATP, que es energía química, de una molécula conocida como NADPH, que es una coenzima, una molécula que se conoce como aceptora de electrones. También se le puede llamar como molécula reducida o una molécula reductora. ¿Ya? Esta molécula entonces se genera junto con el ATP. Ambas equivalen a energía química. Ambas equivalen a energía química. También se genera oxígeno, porque se rompe el agua en esta estructura, en esta membrana tilacoidal, en la grana del cloroplasto. Entonces, en la fase clara se genera oxígeno, se genera ATP, se genera NADPH, y luego el ATP y el NADPH generado se va a consumir para la producción de moléculas orgánicas en la fase oscura a través de la incorporación de carbono que proviene del CO2, o sea que viene del anhídrido de carbono del ambiente. Entonces, aquí yo tengo un proceso que se llama el ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma, o sea, en el que el relleno interior de este cloroplasto que les comentaba, y ahí lo que va a ocurrir es que lo que se produjo en la fase clara, vale decir, el ATP, que es energía química, y el NADPH, que también es energía química, se van a consumir o se van a gastar y van a transferir la energía potencial que tienen, o la energía química que tienen, se va a gastar y se va a consumir para fabricar moléculas orgánicas como la glucosa. Entonces, el carbono que proviene del aire o de las moléculas inorgánicas, el anhídrido de carbono inorgánico, se usa como materia prima para fabricar las moléculas orgánicas. Pero para que yo haga ese proceso de fabricación, necesito de todas maneras gastar energía. No funciona gratis. Tengo que sacar la energía de alguna parte. ¿Y de dónde la voy a sacar? La tengo que sacar obligatoriamente de una fuente de energía. Y esa fuente de energía es, obviamente, el ATP y el NADPH que les menciono también. Entonces, esa energía que se saca de acá se utiliza para fabricar, para que las enzimas fabriquen las enzimas que van a construir, ¿no es cierto?, las moléculas orgánicas, van a consumir esta energía química que se generó a partir de la luz del sol, obviamente, para hacer que el carbono inorgánico del CO2 que incorporan las plantas se termine transformando en moléculas orgánicas. El detalle de esto, obviamente,
no es necesario que se lo aprendan. Si son de mención, yo sí me interesaría que tuvieran una idea más certera de lo que está pasando como más como en específico. Pero si no son de mención, bastaría con tener este cuadro que sale acá, sabiendo cuáles son los reactantes de la fase, o los reactantes de la fase clara y los productos de la fase clara, o los reactantes de la fase oscura y los productos de la fase oscura, dónde ocurre cada proceso, y con eso estamos listos. No necesitamos meternos más en detalle. Con esto ya tenemos suficiente, ¿entienden? No sé si tienen duda o consultas, chiquillos, de lo que estoy diciendo. Si hay alguien que no cacha algo, me tiene que decir ya, para que yo lo explique. Sí, dígame, escucho. Aquí me están escribiendo. Ya. Nuevamente, este proceso es el proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis yo le dije que era una ecuación. La ecuación que yo le dije que tenían que era de la fotosíntesis era la ecuación general que mostré al principio de la clase, que era esta. CO2 más agua más energía luminosa en presencia de fotopigmentos que produce moléculas orgánicas como la glucosa y oxígeno. O 6 CO2 más 6 agua más luz igual a C6H12O6 más 6 oxígeno. ¿Ya? Este proceso que ustedes tienen aquí es un proceso anabólico de síntesis, es un proceso que ocurre no en todos los seres vivos, no es universal, ocurre en cianobacterias, protistas fotosintéticos y plantas terrestres. De las plantas terrestres y de los protistas fotosintéticos, yo sé que tienen cloroplastos, pero las cianobacterias no tienen cloroplastos porque son bacterias, o sea, células procariontes, carecen de organelos membranosos. Entonces, este proceso, o lo que yo estaba hablando ahora último, ocurre, ¿no es cierto?, específicamente, o estoy describiéndolo para plantas verdes, ¿ya? De todas formas, este proceso, como les dije, puede ocurrir en estas tres categorías de seres vivos. Entonces, yo tengo aquí la ecuación general, ¿no es cierto? Pero esta ecuación general, en el fondo, no, es como el resumen, porque lo que pasa, como en detalle, es lo que le estaba mostrando recién, que el proceso se divide en dos etapas, una clara y una oscura. Aquí como que no se ve, po. Acá como que se ve, no sé, como el resumen, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en específico? Lo que pasa en específico es que en la fase clara, en la membrana tilacoidal, eso tiene que aprenderse, en la tilacoide ocurre la fase clara, eso se lo tiene que saber. En la tilacoide ocurre la membrana tilacoidal o en la tilacoide del cloroplasto, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que los fotopigmentos fotosintéticos van a reaccionar frente a la luz solar y los electrones de estas fotopigmentos van a absorber esa energía y van a salir expulsados de los fotosistemas o donde se encuentran las clorofilas. Los fotosistemas son como los lugares donde está concentrada la clorofila, ¿ya? Que es el fotopigmento que absorbe la energía de la luz. Luego estos electrones van a ser transferidos a unas cadenas transportadoras de electrones que van a terminar finalmente formando ATP y NADPH. Luego, como los fotosistemas que tienen clorofila quedan vacíos de electrones, porque los electrones, ya les dije, fueron transferidos para fabricar ATP y NADPH, yo tengo que volver a recargar las clorofilas con electrones. Entonces, ¿cómo los recargo? Los recargo con una fuente de electrones. Y la fuente es el agua. Así que el agua va a ser el repositorio que va a aportar electrones a las clorofilas de las membranas tilacoidales. Entonces todo el tiempo vamos a estar rompiendo agua, porque el agua se va a estar usando como una fuente permanente de electrones, que van a ser transferidos a estos fotosistemas o a estas clorofilas, para que puedan los electrones, ¿no es cierto?, absorber la energía de la luz del sol y luego, ¿no es cierto?, ser utilizados mediante una cadena transportadora de electrones y un proceso complejo que no es necesario para el efecto de la PTU, para fabricar ATP y fabricar NADPH. Y en ese proceso de fotólisis del agua o de ruptura de la molécula del agua, que ocurre en la fase clara o en la fase luminosa, en la membrana tilacoidal, se produce oxígeno, que es un producto de la fotosíntesis, ¿ya? Y además se está produciendo, como dije, ATP y NADPH. Luego estas moléculas que son energía química, ¿por qué son energía química? Porque dije que energía que habían absorbido los electrones de las clorofilas, esa energía que absorbieron se transfirió a estas moléculas.
Entonces, el electrón hace un delivery de energía. El electrón es una partícula subatómica que hace delivery de energía. ¿Absorbe energía? ¿Qué absorbe? ¿Cuántos? Absorbe energía y luego, ¿no es cierto?, se transporta y entrega esa energía. Hace un delivery. Ese delivery de energía, entonces, se hace una transferencia. Aquí se está haciendo una transferencia de un paquete energético. Entonces, la transferencia de energía pasa desde, como les dije, la clorofila al ATP y al NADPH. Obviamente la transferencia no es 100% eficiente, po. Es una transferencia que es parcialmente eficiente, se va a perder energía, obviamente, pero por lo menos una parte se va a poder utilizar para fabricar, ¿no es cierto?, ATP y NADPH. Luego este ATP y NADPH, que es energía química, usted me dice, ¿cómo energía química? Lo que pasa es que los enlaces covalentes que se establecen entre los átomos no metálicos, entre los átomos eh, de los elementos químicos que forman la vida, esos enlaces covalentes son muy energéticos. Entonces, si la energía en el fondo se transfiere a la formación de esos enlaces. Entonces, si yo le entrego a usted una molécula química, la molécula química tiene la energía contenida en sus enlaces químicos. Entonces, si yo rompo después esos enlaces, libero energía, y esa energía liberada la puedo utilizar para hacer algún proceso. Entonces, el ATP contiene energía química en mucha cantidad, y el NADPH también. Y luego esta energía que tiene el ATP y el NADPH, que son productos, junto con el oxígeno de la fase clara, son los productos de la fase clara. El ATP y el NADPH se van a consumir en la fase oscura, que ocurre en el estroma o en el relleno o lo que está rodeando a las tilacoides. Y ahí va a ocurrir este proceso de fase oscura porque el ATP y el NADPH se va a utilizar o se va a consumir por las enzimas que van a hacer la síntesis de moléculas orgánicas. Estas enzimas anabólicas no funcionan gratis. Usted me dice, funcionan gratis. ¿Por qué van a funcionar gratis? Usted tiene aquí un obrero, un maestro, una máquina, tiene que consumir energía, no va a funcionar gratis. Tenemos que enchufarla a alguna fuente de energía. Entonces la fuente de energía va a ser el ATP y el NADPH, que va a hacer funcionar esta maquinita para que fabrique la molécula orgánica. Esto ocurre en el estroma. Entonces, aquí lo que yo necesito es que usted diga, ¿dónde ocurre la fase oscura de la fotosíntesis? En el estroma. ¿De acuerdo? ¿Qué está ocurriendo ahí? La formación de moléculas orgánicas. ¿Cuáles son los reactivos o lo que se está utilizando? Se está utilizando el CO2, que es carbón inorgánico, ATP y NADPH, para la fabricación de moléculas orgánicas. ¿Ya? Bueno, acá, esto de aquí, no quiero hablar mucho de esto, chiquillos, porque en realidad es como, sería como para entender mejor el fenómeno y el proceso. Yo les puedo mandar esta diapositiva, no tengo ningún problema. La idea es que, como les dije, los fotosistemas se encuentran en las membranas tilacoidales, donde tenemos acúmulos de clorofila, y lo que ocurre es que los fotones de la luz visible inciden en estos centros, digamos, y los electrones de estas moléculas de clorofila, que ya les dije que tenían átomos metálicos de magnesio, absorben la energía y luego salen expulsados de estos centros, o de estas moléculas. Y estos electrones expulsados, es como si usted hubiera calentado una papa. Yo siempre hago este ejemplo de la papa. Yo tengo una olla con agua hirviendo. Entonces, o tengo agua y pero unas papas ahí. Entonces yo caliento las papas porque el calor, al hacer hervir el agua, la energía térmica es absorbida por la papa. Entonces usted me digo, ya, ¿y ahora qué hacemos con la papa caliente? Yo puedo hacer con la papa caliente un juego, y yo le decía siempre a mis estudiantes, le decía, hago un juego. Le voy a pasar la papa caliente, voy a ponerlos todos en fila, y le voy a pasar la papa caliente al primero de todos que esté en fila, y le digo, ya, el juego es el siguiente, usted tiene dos opciones, o se quema las manos, o se la pasa al compañero para que se queme las manos a él, o ella, no usted. ¿Ya? Entonces, si le paso la papa caliente o hirviendo al primero, obviamente se va a quemar las manos, se la pasa al segundo para que se queme las manos él. Luego el segundo se la pasa al tercero, y así todos se la van pasando y van haciendo un trabajo. Para no quemarse, están haciendo un trabajo. Se está transfiriendo energía en el fondo. Están haciendo un trabajo. Y luego cuando han pasado como por 20 manos, la papa ya está helada, porque transfirió todo el calor. Entonces, el electrón es lo mismo. Es como una papa caliente que usted calentó con la luz del sol, la hizo hervir en la clorofila, en la olla de la clorofila, se calentó esta papa y luego esta papa se va a transferir entre una serie de personas que van a hacer un trabajo para no quemarse las manos. Y al hacer ese trabajo, se transfiere la energía. Hay una transferencia de energía y finalmente la papa queda fría. Pues la papa queda fría, o sea, ya transfirió toda la energía.
El tema es, si yo constantemente estoy calentando papas de las clorofilas y las estoy mandando o las estoy disparando a distintas proteínas, me quedaría sin electrones. Entonces el tema es cómo relleno los electrones. O sea, tengo que recargar esos electrones. Tengo que volver a echar papas a mi olla, po. Si no me quedo sin papas. Entonces, ¿de dónde saco las papas? Las papas, o sea, los electrones usted los saca de un repositorio, de una reserva. La reserva la tiene el agua. El agua es la fuente de electrones de los fotosistemas o de las clorofilas. Entonces siempre estamos reponiendo a partir del agua los electrones de los clorofilas. Si yo no tengo agua, no puedo hacer fotosíntesis, chiquillos. Recuerden que los reactantes de la fotosíntesis es agua y CO2. Si yo no tengo agua, no puedo hacer el proceso, porque no tengo cómo recargar los fotosistemas o las clorofilas en el fondo. Los fotosistemas son donde están las clorofilas, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende lo que estoy diciendo ya, pero es como una analogía, no sé cómo explicarlo más en simple. Pero en realidad, el saber el detalle en el proceso es algo que ustedes tienen que saber cuando entren a la U. No es necesario empezar porque yo me podría meter aquí el infinito, ¿entienden? Estamos aquí como en la superficialidad de la superficie del mar. Podríamos meternos en profundidades grandes, ¿ya? Pero aquí estamos como manteniéndonos en la superficie. ¿Ya? Entonces, como la idea es que entiendan que les puedo mandar esta diapositiva después, chiquillos, así que no se compliquen con esto. La idea, ¿no es cierto?, es que los electrones absorben la energía del Sol, se calientan, por así decirlo, no es que se calienten, pero absorben la energía, y esa energía, ¿no es cierto?, luego este electrón la va a transportar y la va a entregar como en un delivery a proteínas o enzimas que van a utilizar esa energía para hacer un trabajo. Y ese trabajo finalmente se va a traducir en la síntesis de ATP y NADPH, ¿de acuerdo? Que ya les conté que son los productos de la fase claro-luminosa. Entonces, insisto, vamos a aterrizar esta cuestión porque si no vamos a estar pegados en esto. ¿Cuántas preguntas creen ustedes que les puede salir de fotosíntesis en la prueba de módulo común obligatorio? Sean MTP o mención, lo que sea. ¿Cuántas preguntas? 2 o 3, profe. De fotosíntesis, solo una. Le puede salir en Ah, el ya, módulo ya. común obligatorio. Ahora, si fuera como excepcional, podrían salir dos en el módulo común, pero normalmente es solo una de fotosíntesis. O sea, toda esta clase que estoy haciendo, les podría salir una pregunta en común. Entonces, si usted va a dar el módulo mención biología, yo le pediría que esto sí pusiera más atención, porque a usted sí le van a salir, o hay más posibilidad de que le salgan más preguntas de fotosíntesis. Y si usted va a dar el MTP, que tiene 29 preguntas de biología, obviamente también podrían ponerle, no sé, un par más, o otra pregunta más de fotosíntesis. Entonces usted también tendría que saber esto un poquito más. Pero si van a dar solo común de biología, porque van a dar mención química o física, no es necesario que sepan mucho en detalle la fotosíntesis. Basta con que sepan lo que es la ecuación y el tema de la fase clara y la fase oscura. Y de dónde viene el carbono y el oxígeno. Entonces, ¿de dónde viene el oxígeno? De la fotólisis o de la ruptura del agua. De ahí viene el oxígeno. ¿De dónde viene la molécula orgánica? Vienen del carbono del CO2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? El agua recarga los electrones de los fotosistemas, es decir, de los lugares donde se concentran las clorofilas. ¿Sí? Luego estos electrones son calentados y salen expulsados de estos centros y se van a transferir a cadenas transportadoras de electrones o a una serie de un sistema enzimático o proteínico que le va a extraer la energía a estos electrones. Entonces, en el proceso de extraer energía de estos electrones se va a poder fabricar el ATP y el NADPH. Ya les dije que esto lo podríamos profundizar mucho más, pero ahí estaríamos metiéndonos en biología molecular de la célula, o nos estaríamos metiendo, no sé, en otro tema, que no es PTU. Entonces, por eso les digo, eh, no sé si, no tiene mucho sentido práctico el que me quede mucho pegado en esto, ¿ya? Ya, insisto, aquí nuevamente, no me interesa quedarme pegado en esto, ¿ya? Porque quiero que entiendan que esto les puede salir una o dos preguntas en el módulo común obligatorio, fundamentalmente una pregunta. Entonces, esa pregunta debería ser en términos genéricos, o podría ser una pregunta de un análisis de un gráfico de fotosíntesis, pero no una pregunta específica de estos procesos. Eso podría salir en mención. En mención les podría preguntar quizás algo
Por ejemplo, si alguien me va a dar mención biología, yo le pediría a esa persona que me dijera si es verdad o no que tengo una ATP sintasa en los cloroplastos, o si hay alguna ATP sintasa en el proceso, y lógicamente hay. De hecho, hay una ATP sintasa que es la responsable de la síntesis del ATP, porque si yo no tengo, la pregunta es que usted se hace, ¿cómo se fabrica el ATP? Por una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima que fabrica el ATP? Se llama ATP sintasa. Usted me dice sintasa como sintasa. No, no es sintasa de tasa normal, de síntesis, a eso me refiero, de síntesis. ATP sintasa de síntesis. Es una enzima que fabrica el ATP. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese proceso elegante? El proceso elegante se llama fotofosforilación del ATP. Foto porque es luz y fosforilación porque fosforilación es todo lo que junta un fosfato inorgánico con todo lo que une un fosfato inorgánico a una molécula. Eso se llama fosforilar. Entonces, fotofosforilación es que yo junto el ADP o el nucleótido de adenosina difosfato con el fosfato inorgánico. Esto ya lo vi hace muchas clases atrás. Si no han venido, esto ya lo vi en clase, pero yo puedo hacer un repaso nuevamente de esto, así que no se preocupen en ese sentido. De hecho, yo estoy pensando en noviembre empezar a dedicar quizá un tiempo para poder ir repasando temáticas que yo vi con los que han partido desde el inicio del curso, ¿ya? No tengo problema en eso. Así que en ese sentido siéntanse confiados en que vamos a hacer un repaso. Entonces, la fotólisis del agua es la ruptura del agua, la fotofosforilación del ATP es la formación de ATP, ya sabemos eso, es la fase clara, como les dije. La formación del NADPH, eso ya se lo di, acá dice fotoreducción. Es una forma elegante de decir eso, pero es formación del NADPH. Formar el NADPH, les dije que es una molécula aceptora de electrones, o una molécula reducida, o reductora también se llama. Es una molécula que captura electrones. Fíjense que acá sale que cuando yo tengo los fotosistemas, es decir, donde tengo las clorofilas, los electrones son transferidos desde el agua a, por ejemplo, un fotosistema, luego los electrones son estimulados por la luz del sol y salen expulsados de esos fotosistemas y son transportados por una serie de proteínas, las cuales, ¿no es cierto?, van a hacer un trabajo que sería bombear protones, bombean protones. Ya, esta cuestión que estoy diciendo, olvídense, ya simplemente lo estoy diciendo para que tengan como una especie de explicación como más profunda del por qué pasa esto, ya, pero en realidad no me interesa para efectos PTU esto, ya. Lo que está ocurriendo entonces es que yo tengo el estroma donde yo tengo protones. Esos protones van a ser transportados o bombeados por una proteína transportadora hacia el interior de la membrana tilacoidal. Y usted me dice, ¿por qué? Porque se están transportando, porque la energía que aportan los electrones, que chuparon la energía de la luz del sol, sirve para hacer ese transporte. O sea, aporta la energía para realizar ese trabajo. Por eso les dije el ejemplo de la papa caliente que se las ponía en las manos de las personas y que luego las personas se le iban pasando al compañero. Se hace un trabajo de transporte. Entonces, se produce un transporte de protones. Usted me dice, ¿qué es lo que es un protón, profe? El protón es el ion hidrógeno. Es el ion hidrógeno. Así de simple, ¿ya? Entonces se produce este transporte y luego, ¿no es cierto?, la ATP sintasa, que es la enzima que realiza la síntesis del ATP, va a utilizar este flujo o esta concentración de protones que se logra en el interior de la tilacoide, va a utilizar esta concentración, este flujo, este gradiente electroquímico, lo va a utilizar para mover una turbina que finalmente va a hacer la síntesis del ATP a partir del ADP y del fosfato inorgánico. Entonces usted me dice, profe, pero esto igual es chino para mí. Da lo mismo. Mire, si esto es chino para usted, le estoy diciendo que esto no le van a preguntar. Quizás esto yo esperaría que lo supiera alguien de mención biología, así como más o menos. Pero no porque se lo vayan a preguntar necesariamente, sino para que tenga una idea de cómo funciona el fenómeno en realidad. Es lo que yo les decía al principio de la clase, la diferencia entre alguien que quiere aprenderse algo de memoria y alguien que quiere como comprender la mecánica que está detrás. No solo la cuestión de memoria, sino como comprender un poquito más el funcionamiento de la cuestión. Entonces aquí lo que estoy explicando es que finalmente el ATP no se forma mágicamente, sino que lo que ocurre es que hay generación de un transporte electroquímico de una sustancia, la cual se concentra en un compartimiento y luego esa concentración misma permite financiar la síntesis de ATP.
por una enzima que se llama ATP sintasa, que funciona igual que una turbina hidráulica. Gira, y cuando gira, porque van pasando los electrones. Imagínense una turbina hidráulica de un río, chiquillos o chiquillas. Tengo el río que va pasando por una turbina que va girando, ¿no es cierto? Entonces el agua hace girar la turbina. Entonces aquí pasa lo mismo. Van pasando los protones y gira la turbina y se sintetiza el ATP. En YouTube hay unas animaciones maravillosas tridimensionales de esta cuestión. Es cosa que las busquen. Y así como esa animación en 3D, y le muestran en la cadena transportadora de electrones y cómo funciona la ATP sintasa en la fase clara de la fotosíntesis. Pero eso ya es como universitario, ¿entienden? No es PTU. Así que, cuento corto, solamente necesito que se queden con que en la fase clara ocurre la ruptura de la molécula del agua, que produce oxígeno, obviamente, y que aporta los electrones para que funcione esta cuestión. Luego se produce la síntesis de NADPH y la síntesis de ATP. El detalle de cómo se produjo eso no es necesario saberlo, pero sí necesito que sepan que se produjo esos productos son los que se generaron producto de la fase clara. La síntesis de NADPH y la síntesis de ATP. Y por supuesto que se liberó agua producto de la ruptura del, perdón, se liberó oxígeno producto de la ruptura del agua. Luego, todo el ATP y el NADPH que se generó en la fase clara tiene que ser consumida en la fase oscura. Entonces, se va a consumir todo eso que se produjo, se va a consumir. ¿Para qué? Para fabricar moléculas orgánicas. En este caso, fabricar glucosa. ¿Ya? Lo voy a poner así porque entonces el CO2 o el carbono inorgánico o el carbono oxidado, que es otra forma de decir esto, el carbono oxidado que se absorbe por la planta, se incorpora, ¿no es cierto?, por las enzimas de la fase oscura, porque esta es la fase oscura que ocurre en el estroma, gracias, ¿no es cierto?, a el ATP y el NADPH que se produjo en la fase clara. Entonces las enzimas o las máquinas que van a funcionar aquí para fabricar glucosa tienen que consumir este ATP y este NADPH que se produjo en la fase clara. De lo contrario no podrían funcionar. Entonces acá hay una enzima muy importante que se llama rubisco, así se llama la enzima, tal cual, con R mayúscula y con B de barco, rubisco. El nombre real es ribulosa bifosfato carboxilasa, pero no le van a preguntar nunca ese nombre porque no es PTU eso. Pero el nombre rubisco sí, porque es como su abreviación, rubisco, así como, no sé, como si fuera un nombre de persona, ¿ya? Entonces, esa enzima es como una de las principales de este ciclo de Calvin, consume ATP, consume NADPH y finalmente permite la fabricación de moléculas orgánicas. Entonces, a partir de 6 moléculas de CO2, que es lo que estaba en la ecuación inicial que les mostré, se permite la fabricación de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos. No sé si se entiende, chiquillos, chiquillas. No se pierdan en los detalles, ¿ya? A ver, aquí yo insisto, para los que son nuevos en este curso que no se han incorporado, yo trato de darle un enfoque como práctico a las clases. O sea, yo paso todo. No es que yo diga, ya, este chavo no lo veo nunca más. No, lo veo todo, pero trato de darle un enfoque práctico. El enfoque práctico es, miren, esto se traduce en una o dos preguntas. En términos globales no es tanto puntaje. Entonces, necesito que sepan que esto es importante fundamentalmente para la gente de mención biología. El MTP también en cierta forma, ¿ya? Lo de común, necesito que sepan cosas generales. No es necesario que se pierdan en esto. A menos que le encante, porque si a usted le encanta esto, bueno, y quiere ser no sé cómo son los que, una ecóloga de plantas, no sé, o alguien quiere estudiar la biología de las plantas, claro, ahí sí, pues, totalmente, porque puede profundizar mucho más en esto. Pero en la universidad lo van a pasar en detalle. De hecho, aquí estamos comiéndonos todos los pasos enzimáticos que hay. No sé si tienen duda o consultas, chiquillos. Lo que me importa es que el ciclo de Calvin o la fase oscura ocurre en el estroma, que es el relleno del cloroplasto. Ahí, fundamentalmente, una enzima que se llama rubisco es la que está utilizando el ATP y el NADPH que se generó en la fase clara y que permite finalmente la formación de moléculas orgánicas, dentro de las cuales destaca la glucosa como la principal. Y esa glucosa la podemos almacenar como almidón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Duda o consulta, chiquillos, chiquillas? Ya, como les dije anteriormente, la idea es que entiendan que esto, como les digo, no les va a salir muchas preguntas de esto. Pero si les llega a salir una pregunta de
esto que ustedes sean capaces de contestarlo. Un año, por ejemplo, normalmente las preguntas de fotosíntesis son respecto de preguntas HPC o preguntas de gráfico o tabla, y otras veces se ha preguntado como, ¿de dónde viene el oxígeno en la fotosíntesis? ¿O de dónde proviene el oxígeno? ¿O qué rol cumple el agua en la fotosíntesis? Cosas así, ¿entienden? Y un año se preguntó, o 2 años, se preguntó por la enzima rubisco, que fue como por decirle la pregunta como bizarra, quizás se podría decir, porque normalmente uno pasaba fotosíntesis y le decía a los chicos ya, tienen que saber que el ciclo de Calvin es la fase oscura, ocurre en el estroma, y que hay una enzima que es importante, pero uno nunca decía ya, pero apréndanse de memoria esta enzima, porque se las pueden preguntar. Y claro, lo que pasó es que un año, si no me equivoco, fue el 2019 o el 2020, se preguntó, no, 2019 creo, se preguntó por esta enzima. Se dijo ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la enzima que fija el carbono en las plantas terrestres? O sea, se les preguntó directamente por el nombre de la enzima. ¿Ven? Entonces la gente que no se la aprendió, o quizás no se acordaba bien, obviamente tuvo mal esa pregunta. Entonces uno dice, bueno, pero esa pregunta era como un detalle. Es que lo que pasa es que no sé si es un detalle, chiquillos, porque yo no sé. ¿Saben cuál es la enzima más importante de toda la biosfera? De hecho, voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es la enzima que tiene el mayor porcentaje en masa de toda la Tierra? Si yo sumo todas las enzimas, imagínense que viene no sé, agarramos todos los animales, todos los seres vivos, y descomponemos en todas sus proteínas y sus enzimas. Y yo empiezo a sumar. ¿Cuál enzima es la que está en mayor proporción, en términos de masa o en peso? La enzima que está la enzima más importante, o la que tiene mayor porcentaje en masa, no es el colágeno, o no son las inmunoglobulinas G, es la rubisco. Porque fíjense, piensen en todas las plantas verdes que hay en la tierra, y también en las algas marinas, y sumado a todo eso, la enzima que está en mayor proporción en porcentaje en masa, o la que tiene mayor importancia para efectos de los ecosistemas. Entonces, no es una enzima que uno diga, da lo mismo esta enzima, sino que yo diría que es la enzima más importante de toda la biosfera. ¿Imaginan una arma biológica que destruyera o atacara la producción o síntesis de esta enzima? Con eso nos echamos a toda la humanidad, po. De hecho, se acaba la vida, no se acaba toda la vida en la Tierra, pero el 99% de los ecosistemas. O sea, si hubiera que hacer una especie de película de alienígenas, no sé, o qué sé yo, agarraría la Rubisco como objetivo, o alguna enzima de la respiración celular también podría ser. Ya, en fin. Entonces, la fotosíntesis, si ustedes se fijan, es muy importante porque es la responsable de lo que está en la base de todos los ecosistemas. De hecho, la luz del sol, la energía del sol pasa a los ecosistemas a través de las plantas verdes. Si ustedes dañan las plantas verdes, como ocurrió en las extinciones masivas, en el pasado han ocurrido extinciones masivas, ya sea porque han explotado muchos volcanes o porque ha caído un meteorito que ha generado inviernos nucleares que han permanecido por años, la luz del sol ha disminuido la radiación solar. Entonces, al final, eso afecta a la fotosíntesis. Y si ustedes disminuyen la fotosíntesis, entonces quiere decir que afectamos todos los ecosistemas, porque estos son los productores primarios, organismos que son los que permiten la entrada de la materia y la energía al ecosistema. Si yo los afecto, afecto todas las cadenas alimentarias. Y lo mismo pasa en los ecosistemas marinos. Usted me dice, bueno, pero en el mar no hay plantas. Sí, pero tenemos algas marinas que fundamentan o financian todas las tramas tróficas o alimentarias. Entonces, si usted daña las algas, daña todos los ecosistemas. Entonces, la fotosíntesis ocurre en las plantas verdes, producen, obviamente, productos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, los productos son glucosa y oxígeno, y luego estos son utilizados por la respiración celular para producir CO2 y agua, que son los mismos reactantes que va a utilizar luego la misma fotosíntesis. Entonces tengo un círculo virtuoso entre la respiración celular y la fotosíntesis. No sé si tienen alguna duda o consulta, chiquillos. Esperen un momento, a ver. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la fotosíntesis? Tenemos varios factores que afectan la fotosíntesis.
Uno de ellos, ¿no es cierto?, es la temperatura, porque la temperatura es un factor que va a afectar el funcionamiento de las enzimas. Las enzimas son proteínas como la rubisco, que tienen una función óptima a cierta temperatura ambiental. Si ustedes tienen mucho calor o poco calor, la enzima no funciona bien. Y eso es porque se produce un fenómeno que se llama desnaturalización. La desnaturalización es la pérdida de la forma o de la estructura tridimensional de la enzima, y como usted afecta la fórmula, la forma de la enzima, se afecta su funcionamiento. Y por lo tanto la fotosíntesis podría afectarse negativamente si es que yo no tengo la temperatura óptima. También el otro factor que regula la fotosíntesis, aparte de la temperatura, es la luz. Eso significa que alguien podría decir, bueno, más luz, mejor. Yo les dije que la luz dependía de la longitud de onda. Si tengo azul o tengo rojo, no es lo mismo que si tengo verde, en términos de la longitud de una luz monocromática. Tampoco, si yo dijera ya, supongamos que tengo una luz compuesta, no sé, y tengo mucha intensidad luminosa, tampoco es bueno, porque de hecho excesiva intensidad luminosa se traduce con una falla en la fotosíntesis, porque exceso de energía termina dañando negativamente la actividad de la enzima. Entonces no es que uno diga ya, más fotosíntesis, más luz, más fotosíntesis, eso no es correcto. Y también respecto al CO2, uno puede decir, bueno, si hay más CO2, o sea, hay más reactante, entonces mejora la fotosíntesis, y eso es verdad hasta cierto punto, porque llega a un máximo donde la actividad enzimática se satura. Aquí ocurre la saturación de los sistemas enzimáticos, que significa que las enzimas, que son, ya saben, agentes catalizadores que aceleran una reacción biológica, son proteínas en el fondo que aceleran una reacción. Si yo, las enzimas son igual que máquinas, ¿entienden? Son como máquinas. Yo les conté que esas máquinas en la mayoría no funcionan gratis, necesitan que yo les aporte energía aparte del sustrato o de las sustancias sobre las cuales van a operar. Entonces tienen que imaginarse que una enzima sería igual que una fábrica, que una máquina que fabrica calcetines, o que una máquina o una impresora 3D. No sé, estoy inventando cualquier clase de pescado como para que me entiendan que la enzima es una máquina proteica, microscópica, que hace una pega de degradación o de destrucción, o una pega de fabricación o síntesis. Sea cual sea el tipo de enzima, yo sé que la enzima, si yo le agrego mucho insumo, mucha materia prima, para que haga una pega, mucho sustrato, la enzima va a tener un máximo de actividad y luego de la cual se va a estancar. Sería el equivalente a si yo tengo una máquina que fabrica calcetines y que tiene un tope máximo de 100 pares diarios. Entonces usted me dice, no, profe, yo quiero que me haga 1000 diarios. Le acabo de decir que la máquina tiene un tope máximo que está dado por su fabricación, que son 100 pares de calcetines diarios. Así que da lo mismo si usted quiere que haga más, porque no lo va a hacer. Y si yo traigo mucho hilo, como para que me hiciera miles de calcetines, da lo mismo, porque la capacidad máxima es 100 pares diarios. Así que si yo traigo 3 camionadas de hilo para que me fabrique los calcetines, no va a fabricar más de 100 diarios, porque esa es su capacidad tope. Entonces lo mismo pasa con el CO2. Por mucho CO2 que yo agregue, las enzimas, la rubisco, tiene un máximo de actividad a partir de la cual su velocidad de procesamiento no va a aumentar, sino que se va a estancar en su producción o en su velocidad de procesamiento. No sé si se entendió, chiquillos, estas ideas que estuve diciendo. Entonces, los factores externos son temperatura, luminosidad y CO2. La temperatura y la luminosidad, si hay poca luz o temperatura, obviamente que la fotosíntesis va a estar mala, pero si yo tengo exceso, también va a ser malo para la fotosíntesis o para la actividad fotosintética. Lo que necesitamos es una luminosidad óptima y una temperatura óptima, que es adecuada para las enzimas de la fotosíntesis. Por otra parte, si yo tengo CO2, tengo poco, obviamente que la fotosíntesis va a ser mala. A medida que voy aumentando va mejorando, pero luego llega hasta un máximo, que por más que aumente, no va a aumentar la fotosíntesis o la tasa fotosintética, sino que se va a mantener constante. ¿Ya? No sé si se entendió, chiquillos o chiquillas, porque ya vamos cerrando ya la clase. ¿Dudas o consultas? Ya, muy bien. La idea es que esto que estoy diciendo de los factores, fíjense que aquí esto ya podría ser más preguntable, porque yo recién les decía que estaba la fase clara, la fase oscura,
que les empecé a tratar de explicar los fenómenos que ocurrían y les traté de dar una explicación genérica, que les dije que no se les va a preguntar, y que solo les dije que si ustedes tenían interés, indagaran, pero no es PTU el pensar a meterse en detalles. Pero estas cosas que estoy diciendo ahora, de, por ejemplo, en un gráfico de la fotosíntesis, identificar la variable dependiente o la independiente, o tratar de leer ese gráfico, esas son lógicamente preguntas PTU, que les pueden poner un gráfico de fotosíntesis y le hacen preguntas. Así como, ¿qué es lo que podemos observar o afirmar del gráfico? Donde tenemos fotosíntesis versus luz y temperatura. Esas son preguntas como clásicas PTU. Entonces ahí usted me dice, es una pregunta que es como de gráfico, profe. Sí, po, es una pregunta, las preguntas de fotosíntesis normalmente son como de gráficos. Les pueden hacer preguntas como la ayer les conté de la Rubisco, que ese año los estudiantes como quedaron súper indignados porque es como que me preguntaron por la Rubisco y esa cuestión yo nunca la pesqué. Y claro, es como porque la PTU a veces te pone una pregunta quizás como, no sé, como que se hacen los simpáticos y preguntan, lo que hace que la Rubisco igual es importante, entonces es como la ATP sintasa, pues chiquillos, esa enzima igual es como importante, ¿no? No es como que alguien diga, da lo mismo, o sea, yo espero que los estudiantes sepan que, que la ATP no se fabrica mágicamente, que hay una enzima que fabrica la ATP, y esa enzima, tanto en la mitocondria como en el cloroplasto, es la misma, se llama ATP sintasa. Se llama ATP sintasa. Entonces, es claro, ahí tú me dices, ¿es un detalle, profe? Sí, es como un detalle, pero es un detalle relevante. Entonces, por eso lo podrían preguntar igual. Lo que no van a preguntar es por los detalles de la cadena transportadora de electrones, esa cuestión que empecé a hablar yo de los protones que se transportaban. Esa cuestión, no. Pero sí les pueden preguntar, como les dije, eso de la enzima rubisco, que es fundamental para el ciclo de Calvin. Les dije que es la enzima más importante de toda la Tierra. Y luego, ¿no es cierto?, el tema de lo que pasa en la fase clara y en la oscura en general. Y luego están estas preguntas que, según yo, son las que siempre deberían esperar que les salgan, ya sean como uno menciona en el MTP, que son preguntas de gráficos, donde les preguntan por la fotosíntesis derechamente. Entonces les dicen ya, ¿qué podemos deducir a partir del gráfico? ¿O qué se puede inferir por el gráfico? ¿O qué observamos o afirmamos a partir del gráfico? ¿O cuál es la variable dependiente en este experimento? ¿O cuál es la variable independiente en este experimento? Entonces, la variable dependiente es aquella que no es controlada por el investigador, que en este gráfico sería la tasa fotosintética o la actividad fotosintética. Por otra parte, la variable independiente, es decir, la que nosotros podemos modificar, aquí serían dos: la luminosidad, que puede ser alta o baja, y la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo veo que a una temperatura de 35 grados Celsius tengo la mayor actividad fotosintética o tasa fotosintética, pero a una alta luminosidad o intensidad lumínica. A una alta intensidad lumínica. Si yo tengo baja intensidad lumínica, da lo mismo si tengo 35 grados porque no va a pasar nada, o la fotosíntesis va a ser pésima. Entonces yo veo aquí que efectivamente es dependiente de la temperatura, pero siempre y cuando tenga una luminosidad decente o una intensidad lumínica alta. Entonces las variables independientes aquí son temperatura y luz. No sé si me siguen, chiquillos. Este es un ejemplo de algo que les podrían preguntar. Chiquillos, entonces, no alcancé a ver tramas tróficas o alimentarias. Solamente quiero que entiendan que con esto cierro la clase hoy día. Lo que quiero que entiendan es que las plantas o los organismos fotosintéticos son muy importantes porque ellos son los productores primarios de los ecosistemas, son los que están en la base de las pirámides alimenticias o tramas tróficas o alimentarias. Y lo que hacen es, ellos, básicamente, es transformar la energía del sol en ATP, o sea, en energía química, y ese ATP luego lo utilizan para hacer síntesis de moléculas orgánicas como la glucosa. Entonces, en el fondo, las plantas o los productores primarios, que son organismos autótrofos, fotosintéticos, son los responsables de la entrada de la materia y la energía a los ecosistemas. Un ecosistema sin productores, piensen en un ecosistema terrestre, sin plantas, sin árboles, sin hierba, no podría sustentar la vida. Somos dependientes en el fondo de lo que le pase a los productores, en este caso a los organismos fotosintéticos. Por eso es que hay que cuidar tanto a las plantas y a las algas marinas, a las cianobacterias, porque
no solamente aportan oxígeno a la biosfera, sino que aportan la materia prima, la materia orgánica necesaria para los consumidores, para todas las cadenas alimentarias, los herbívoros, luego los carnívoros, etcétera, etcétera. Chiquillos, entonces, si no hay dudas o consultas, lo dejamos hasta aquí y yo la próxima semana empiezo a hablar de ¿cómo se llama? De ecología de tramas tróficas y alimentarias, y ahí nos metemos derechamente a ese tema. Ya, yo fotosíntesis lo retomé porque no me acordaba si lo había visto con ustedes antes, o al menos con el grupo que viene siempre, y de todas formas necesito igual como agarrarlo para engancharlos con lo que viene en ecología. ¿Ya? Entonces, por eso que lo volví a ver o lo pasé. ¿Ya? Así que eso, no sé si tienen algo que decir, si no, ya me despido y nos estaríamos viendo ya la próxima semana, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias, profe, por la clase. Todo Ya, súper claro. ya, no hay de qué, Amaro, y ya saben, chiquillos, nosotros vamos a hacer repaso, así que ahí podemos estar recuperando y retomando todo lo que a lo mejor estén débiles. ¿Ya? Así que eso, me despido, cuídense, un abrazo y ánimo, Chao, ¿ya? profe, muchas Nos gracias, vemos. que esté bien. Chao, chao, cuídense igualmente igual. Chao, chao.